Este pasado 15 de noviembre hubo una manifestación en la Ciudad de México convocada por un colectivo que se autodenominó Generación Z. Esta manifestación transcurrió con bastante tranquilidad en lo que fue el recorrido desde el Paseo de la Reforma hasta el Zócalo, pero ya en el Zócalo, desde antes de que llegaran los primeros manifestantes, había un grupo de encapuchados que estaban tratando de destruir, de tirar la valla que protegía Palacio Nacional y de agredir a los policías que se encontraban ahí. Después de horas, también los policías salieron de detrás de las vallas y agredieron a muchos de los manifestantes. Para hablar sobre este tema, yo quiero darle las gracias al doctor Luis de la Barreda, quien fue presidente fundador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Luis de la Barreda, gracias por estar con nosotros. Estuviste en esta marcha, no creo que seas de la generación Z, pero la presidenta de la República estuvo estigmatizando a quienes eran mayores de la generación Z, pero pues ¿tú sentiste que podías acudir de todas formas? Nadie me miró mal por estar entre los manifestantes. La convocatoria no decía prohibida la entrada a quienes tengan más de 25 años. Yo fui porque me parece que estamos padeciendo un gobierno no solamente ineficiente e inepto, sino autoritario, que ha destruido instituciones democráticas, que no ha sido capaz de erradicar o de abatir en una buena medida la violencia, que está tolerando la corrupción de los suyos, pero hostigando a sus adversarios ideológicos o políticos o a quienes considera sus adversarios, que ha destruido el sistema de salud. Y entonces yo acudí a una manifestación porque ese es un derecho democrático inalienable. No nada más por tener cierta edad. Exactamente, sí. ¿Qué piensas de que la presidenta haya estigmatizado a quienes eran ya adultos y acudieron, como mayores de 25 años, y acudieron a la manifestación? Me parece completamente absurdo. El país es un país de todos. El país es un país de las personas de cualquier edad, de cualquier ideología, de cualquier tendencia política. Entonces es absurdo. O que diga, acudieron gente que proviene de la Marea Rosa. Sí, acudió la gente que marchó con la Marea Rosa, tenía cierta postura respecto del país, de lo que debe ser el país, y la sigue teniendo. Era natural que estuviera en esa marcha, como yo estuve. ¿Viste los actos de violencia? No, los actos de violencia los he visto en videos, pero vi toda una tendencia del gobierno no de proteger a los manifestantes, sino de intimidarlos. Se cerró con vallas la calle de Madero, el acceso a la calle de Madero, y se podía entrar por 5 de Mayo, pero solamente por un trecho por un espacio muy restringido. Había vallas también bloqueando la calle de 5 de Mayo y solamente por un espacio de 1.5 metros aproximadamente podía entrarse. O sea, no querían que entrara gente al Zócalo, ¿no? Todo esto es intimidante. Y luego, desde que llegamos al Zócalo, se arrojaban desde atrás de las vallas gases lacrimógenos. Todo esto es una actitud que obviamente busca amedrentar. Dicen que no usaron gases lacrimógenos, sino gases de extintores, pero pues lo que yo conozco de los extintores es que sacan algo así más bien como espuma. Lo que yo vi en los videos eran gases o gas pimienta o gas lacrimógeno y además eran claramente irritantes a los ojos. Yo sentí la irritación en los ojos, se veían nubes blancas y posteriormente nubes rojas y vi gente que se sentía afectada de los ojos y que incluso tenía dificultades para respirar. Tengo entendido que los actos de violencia empezaron con un grupo de encapuchados que los han tratado de describir como del bloque negro. No sé exactamente qué sea eso, pero me imagino que si son los mismos en todas las manifestaciones ya los deberían tener identificados, pero trataron de derribar las vallas con las que se protegía Palacio Nacional. A propósito, yo creo que proteger un monumento histórico tiene todo el sentido del mundo. Lo que no
me parece razonable es que ahí en ese monumento histórico viva pues el presidente de la República, pero bueno, el hecho está en que nos dicen que empezaron los actos de agresión precisamente por este grupo de personas encapuchadas. Sí, los manifestantes, los que recorrimos todo Reforma, o una Juárez. parte de Reforma, Avenida Juárez, y entramos por 5 de Mayo, tuvimos un comportamiento completamente pacífico, hubo gritos, hubo consignas, pero hubo un comportamiento absolutamente pacífico. Fue este llamado bloque negro el que agredió a la policía, el que derribó vallas, pero este bloque negro estaba desde el principio, no tiene nada que ver con la manifestación. ¿Qué piensas que se hizo mal? ¿Qué deberían hacer? En manifestaciones pasadas, por ejemplo, las de Ayotzinapa o la manifestación del 2 de octubre, la policía no intervino para nada, incluso permitió que algunos grupos de manifestantes destrozaran los aparadores de comercio, se robaran joyería. ¿Tú piensas que en esos casos debe haber una intervención de la policía o es incorrecto en esos casos? Desde luego que debe haber una intervención de la policía. La policía tiene derecho a defenderse, por supuesto, claro, en lo personal. como cualquier ser humano, pero además tiene el deber de detener a quien está cometiendo actos delictivos en flagrancia. Así que en la manifestación del pasado sábado, la policía debió detener a los violentos en el momento en que estaban ejecutando actos de Y sin embargo, violencia. cuando salió la policía de detrás de las vallas, y entiendo que estaban enfurecidos, les habían estado tirando piedras, insultándolos, haciéndoles de todo durante 4 horas, pero no se fueron contra los encapuchados, se fueron contra los otros manifestantes. Se fueron contra manifestantes pacíficos, incluyendo mujeres, incluyendo personas de edad avanzada, y las escenas que hemos visto son de una brutalidad impresionante. Me indigna que la presidenta no haya tenido una sola palabra de condena a estos actos. La presidenta todo el tiempo condenó la manifestación. La presidenta exhibió la identidad de algunos de los convocantes después de una investigación que ordenó hacer, poniéndolos en riesgo. Porque para ella, quienes, como para su antecesor, quienes no son incondicionales son adversarios, son enemigos del pueblo. Entonces, al exhibir su identidad los puso en riesgo, y sin embargo no hay una sola palabra de condena a estas escenas de brutalidad de la policía contra manifestantes pacíficos. Gina Romero, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre derechos de libertad de reunión pacífica y de asociación, ha señalado que el gobierno ha cometido varios errores. En primer lugar, dijo, no se debió haber estigmatizado una manifestación pacífica. Después dice, hay que distinguir entre los violentos y los que no son violentos. Después dijo, sí se debe actuar ante las intervenciones de agentes provocadores. Y después, pues se debe cuidar de los heridos, aunque sean de la policía, de los civiles y de la policía. Y debe haber después una investigación independiente que se presente ante los tribunales. ¿Qué opinas de esas recomendaciones? Que son recomendaciones absolutamente pertinentes, que tienen que ver con la observancia del Estado de Derecho, con la observancia de los derechos humanos. Llama la atención que no haya habido un solo detenido de este llamado bloque negro en manifestaciones pasadas, donde la policía permitió toda suerte de desmanes. Y llama mucho la atención que ahora haya detenciones sin que quede claro quiénes son los detenidos. Pero además algunos de ellos los están acusando de homicidio calificado en grado de tentativa. ¿Qué opinas de eso? Para que haya una tentativa de un delito, se requiere que el sujeto, el autor del delito, trate de consumar el delito y por causas ajenas a su voluntad no lo pueda consumar. Causas ajenas a su voluntad, por ejemplo, que en el momento en que va a disparar, lo detenga la policía.
Yo dudo mucho que aquí estemos en presencia de una tentativa de homicidio. Vi escenas de la brutal represión policíaca donde, por ejemplo, se patea en la cabeza a un manifestante. Indefenso, además, que no tienen, ni está encapuchado, ni tiene Está en el armas, ni tiene suelo. palos, ni bombas molotov. Eso sí podría ser tentativa de homicidio. No sé de ningún policía que hasta el momento haya sido consignado. Se habla de que se abrieron carpetas de De investigación. 18 dicen. Pero hay escenas de una brutalidad impresionante que no han sido condenadas ni por la presidenta ni por la jefa de gobierno. Tú fuiste presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el presidente fundador. Mucho se dice ahora que la fuerza pública no se puede usar en una manifestación, aunque haya actos de violencia de los manifestantes, porque hay que ser respetuosos, porque el gobierno no es represor. ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta dónde se puede permitir que un manifestante llegue y destroce una vidriera o ataque a los empleados de un comercio o ataque a un fotógrafo, le quite su teléfono o le quite su cámara para que no pueda reproducir lo que está sucediendo? El límite es muy claro, el límite son los derechos de tercero. Tenemos derecho a manifestarnos libremente y, por cierto, decía la presidenta, vamos a ver quién convocó. Aunque hubiera convocado Satanás, en una democracia todos tenemos derecho a manifestarnos siempre y cuando lo hagamos pacíficamente. Entonces el límite son los derechos de tercero. Cuando un manifestante o un grupo de manifestantes ataca a un tercero, ataca a un comercio, ataca bienes ajenos, en ese momento está cometiendo un delito. Y en ese momento no es facultad de la policía detenerlo, es obligación de la policía detenerlo y llevar a cabo el procedimiento de entrega al Ministerio Público, posterior consignación, etcétera. ¿Qué opinas sobre todo lo hemos visto en las manifestaciones de mujeres, que se busca destruir, vandalizar monumentos históricos y se dice es mejor una estatua destruida que otra mujer violentada? ¿Qué opinas? Por supuesto que una mujer violentada es mucho más valiosa que cualquier monumento, por importante que sea. Pero la destrucción de monumentos no está justificada. Con eso no se está defendiendo a una mujer que está en peligro de ser violentada. Entonces, la destrucción de monumentos o el ataque a monumentos, el deterioro de monumentos, es también un acto inaceptable. Fallaron los protocolos iba a decir de los granaderos, pero creo que ya no se llaman granaderos, aunque... Ahora no existen. No existen, pero tienen los escudos de granaderos, no llevaban tolete, según dice la presidenta Sheinbaum. Pero, ¿qué opinas de los protocolos que se aplicaron este 15 de noviembre? Yo creo que lejos de querer proteger a los manifestantes, se buscó intimidarlos. No sé si los granaderos llevaban tolete, llevaban escudos y he visto escenas donde con esos escudos golpean con el filo del escudo con toda su fuerza. Que es hasta peor que el tolete, ¿no? Claro, a manifestantes en el suelo. ¿Falló entonces el protocolo? ¿Qué se hace en países más avanzados para poder garantizar los derechos de todos, de los manifestantes, pero también de los comerciantes y de los transeúntes? Si había actos violentos desde antes de que llegáramos los manifestantes al Zócalo, debió detenerse a esos violentos. Los policías cuentan con radios, transmisores, podían llamar a compañeros para que los ayudaran a detener a los violentos, que eran un grupo pequeño. Y los manifestantes debieron llegar con toda tranquilidad. Las calles de Madero y de 5 de Mayo debieron estar completamente abiertas para que la manifestación pudiera transitar. De hecho, era un riesgo el cerrar el paso y el obligar a la gente a entrar por lugares muy estrechos, ¿no es así? Era un riesgo, tuvimos que detenernos un buen trecho y ya había gente que estaba asustada, porque además ya había rumores de que había gases lacrimógenos y violencia en el Zócalo. Luis de la Barreda, presidente fundador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM también durante muchos años. Gracias por esta conversación. Mil gracias, Sergio. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.